Investigación revela que las vacunas de ARN mensajero serían potentes refuerzos a considerar frente al avance de la variante Omicron. Una publicación dada este 7 de enero 2022 identificaría por expertos de la Universidad de Harvard que las vacunas ARN mensajero son una de las mejores opciones a considerar como dosis de refuerzo. En este video vamos a aclarar estas investigaciones y lo más importante, compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada por expertos en la Universidad de Harvard que habrían identificado que las dosis de refuerzo basadas en las vacunas ARN mensajero serían una opción muy importante a considerar como dosis de refuerzo frente al avance de la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante que ante el avance de la variante Omicron y con los estudios realizados después de el descubrimiento de esta variante, en donde confirmarían que las vacunas actuales tendrían acción frente a esta variante, pero con dosis de refuerzo, un grupo de expertos de la Universidad de Harvard habrían investigado que los refuerzos con las vacunas ARN mensajero ofrecerían una alta protección contra la variante Omicron. En ese estudio, científicos de la Universidad de Harvard detectó que la dosis refuerzo con estas vacunas daban una fuerte protección frente a la variante Omicron. Este estudio fue realizado por científicos del Instituto Reagan en el Hospital General de Massachusetts en la Universidad de Harvard y sobre todo habrían ratificado la eficacia de las dosis refuerzos de las vacunas ARN mensajero contra la variante Omicron de COVID-19. De acuerdo con el análisis publicado por los expertos especialistas en la revista Cell, las personas que fueron inoculadas con 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna y luego lograron un refuerzo, lograron una neutralización potente contra la variante Omicron. El mismo estudio detectó que el régimen de vacuna inicial de 2 dosis no produce anticuerpos capaces de reconocer y neutralizar completamente a la nueva variante descrita en Sudáfrica. Importantes datos que ya confirmarían sobre todo qué vacunas tener en cuenta como dosis de refuerzo. La investigación revelaría que 2 dosis de estas vacunas ARN mensajero, tomando en cuenta que las vacunas que al momento se conocen como ARN mensajero son por un lado Pfizer y por otro lado Moderna. Estas vacunas con 2 dosis no protegen frente a Omicron. Sin embargo, la tercera dosis de una vacuna y vacuna ARN mensajero daba una potente neutralización contra la variante Omicron. Una investigación bastante importante que a las alturas de conocer que la variante Omicron se encuentra en más de 132 países y que sobre todo está causando grandes olas de contagios, es una situación que debe ser considerada. Además, en la investigación se habría revelado que el infectarse con la variante Omicron después de ser vacunado, en lugar de recibir una estimulación, no era tan efectivo. El refuerzo creó anticuerpos sustancialmente más altos que la vacunación seguida de una infección. Situación importante que respondería una de las preguntas que muchas personas se hacen, en donde preguntan si uno ya se vacunó y se infectó, ¿tendrá más anticuerpos y protegerá ello ante una reinfección, sobre todo con Omicron? Y la respuesta sería no. Es importante que lo que han descubierto los investigadores es que infectarse con Omicron después de ser vacunado, en lugar de recibir una estimulación, no es efectivo. Es decir, si las personas quieren protegerse de reinfecciones
y piensan que al ser infectados por Omicron van a evitar una reinfección, lamentablemente esa situación no va a pasar, dado que el nivel de anticuerpos que va a generar una infección, independiente que tenga previamente la vacuna, va a ser menor al uso de una dosis de refuerzo. Esta investigación realizada en el Instituto Reagan del Hospital General de Massachusetts, sobre todo habría indicado que Omicron logra superar la inmunidad creada por la vacuna mejor que otras variantes. Pero las personas que se enferman aún habiendo sido vacunados tienen un cuadro más leve, lo que podría deberse a su vacunación. Incluso si los anticuerpos no pueden evitar que nos infectemos de Omicron, otros aspectos de la respuesta inmune pueden evitar que nos enfermemos gravemente, y la investigación habría revelado ello. Ante el avance de la variante Omicron, es importante considerar que el esquema de vacunación que debe ser actualizado al momento es de 3 dosis de la vacuna. 3 dosis de la vacuna ya son varios estudios que sustentan que son eficaces frente al avance de Omicron. Y este reciente estudio publicado en la Universidad de Harvard identificaría que las dosis de refuerzo con la vacuna ARN mensajero darían una neutralización potente que evitaría el avance de la variante Omicron y sobre todo que evitaría cuadros severos por esta variante. Es importante también mencionar que los datos emergentes estarían confirmando que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo y a medida que surgen nuevas variantes mutadas, las vacunas van a ser menos efectivas. Para estudiar cuál es el nivel de protección de las vacunas COVID-19 contra la variante Omicron, los investigadores habrían creado una versión inofensiva de Omicron conocida como un pseudovirus, los cuales podrían ser utilizados en laboratorio y de esta manera analizar el comportamiento frente a las vacunas. El pseudovirus que se creó imitaba comportamiento de Omicron, teniendo 34 mutaciones en su proteína S o Spike. Y conociendo estos resultados, pudieron los investigadores determinar cuál sería la eficacia de las vacunas. Los científicos reunieron 239 muestras de sangre de personas que habían sido vacunadas o con Pfizer o con Moderna o con Johnson & Johnson. La mejor protección de anticuerpos provino de la serie de 2 dosis de una vacuna ARN mensajero, sea Pfizer o Moderna, seguida de un refuerzo de la misma plataforma ARN mensajero. Es importante entonces conocer que estos resultados ya darían, sobre todo, la importancia de la dosis de refuerzo y que las vacunas de ARN mensajero como dosis de refuerzo serían hasta el momento la mejor opción para considerar como dosis de refuerzo ante el avance de Omicron. Esta investigación es importante, debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación que habría sido publicado por científicos expertos en la Universidad de Harvard. Una investigación que se realizó para analizar cuál sería la mejor opción como dosis de refuerzo ante el avance de la variante Omicron. Los investigadores del Instituto Reagan del Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard habrían determinado que las vacunas ARN mensajero brindaban una potente neutralización con 3 dosis frente a la variante Omicron. Situación importante a considerar y sobre todo que al reportar el avance de esta variante ya en 132 países, son datos que deben ser considerados por los diferentes países en relación a la protección de su población. 3 dosis de la vacuna ayudan a neutralizar la enfermedad severa de la variante Omicron. Importante información que debemos tomar en cuenta. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.